Estimados hermanos y amigos, una vez más es para mí de gran gozo, de un enorme placer estar con ustedes a través de estos medios virtuales, abriendo las escrituras, conociendo más de la palabra de nuestro Señor. Y el día de hoy quisiera hablarles acerca del tema de la cruz en el contexto físico. Me refiero con esto a los sufrimientos o padecimientos que debió experimentar nuestro Señor Jesucristo al ser crucificado. Y sé muy bien que este tema para muchos de los oyentes pudiera causar susceptibilidad. Y por eso mismo quiero ser muy claro y tratar de ser lo más respetuoso posible al considerarlo, pues no quiero caer en ningún tipo de exageración, ni mucho menos de morbo. Así entonces, quiero que consideremos el día de hoy el enorme costo que implicó para nuestro Señor Jesucristo el ser crucificado desde el punto de vista físico. Soy el escudriñador y les doy la bienvenida a la lección del día de hoy. Y como lo hicimos en la vez anterior, en la lección anterior, quisiera aclarar algunas cosas antes de entrar de lleno con la lección del día de hoy. En primer lugar, quisiera aclarar que los evangelios no enfatizan tanto en el dolor físico experimentado por nuestro Señor Jesucristo, como sí en el costo que la redención llegó a alcanzar precisamente para Jesucristo. Sin embargo, por razones de nuestra lección, vamos a considerar precisamente lo anterior. Y es que desde el momento en que nuestro Señor fue condenado aproximadamente a las 9 de la mañana de aquel viernes, hasta el momento de su muerte, a las 3 de la tarde, Jesús padeció muchísimo. Jesús sufrió un sinnúmero de vejámenes que es necesario hasta cierto punto considerar. Ese terrible proceso de tortura conocida comúnmente con el nombre de la pasión de Jesucristo es lo que el día de hoy vamos a analizar con detenimiento, seguramente a través de esta lección y otras más. Ya claro con lo anterior, hablemos del término especial, del término particular que utilizó nuestro Señor Jesucristo, o más bien, que el Espíritu Santo reveló por medio de las páginas del Nuevo Testamento. Jesús utiliza una palabra especial cuando se refiere al sufrimiento personal que debe experimentar desde el punto de vista físico como emocional. Hay varios textos a lo largo de los evangelios que así nos lo confirman. Permítanme, por favor, mostrarles algunos de ellos. En Mateo capítulo 16, por ejemplo, y en el verso 21, se nos dice lo siguiente. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Otro de los textos que nos hablan precisamente de esto mismo se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 12, donde se nos agrega. Pero yo les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Una vez más aquí podemos ver resaltado el término especial, el término particular que nuestro Señor Jesucristo utilizó cuando se refirió a sus sufrimientos.
Un poco más adelante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y en el verso 15 se nos dice: entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Y más allá, en Lucas 24:26 se nos agrega: ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Pero si Jesucristo hizo tal cosa, los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, usaron varias veces la misma palabra para referirse exactamente a lo mismo, es decir, para hablar acerca de los sufrimientos experimentados por nuestro Señor en la cruz. Permítanme mostrarles un par de textos que hablan de lo mismo. En Hebreos capítulo 13 y en el verso 12 se nos dice: de igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. El apóstol Pedro también en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 agrega: pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. El término padecer muchas veces se traduce, sobre todo en la Reina Valera, con la palabra sufrir. Y estas palabras o estos términos del español provienen a su vez de la palabra griega pasco. Es sumamente interesante que dentro de las muchas palabras en el contexto griego, el Nuevo Testamento haya apelado específicamente a Pasco cuando se refiere al sufrimiento particular de nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo porque existen otros términos que también podrían traducirse de la misma manera, pero este en particular es el que comúnmente nosotros observamos a lo largo del Nuevo Testamento. El término Pasco, según el diccionario Vine de palabras del Nuevo Testamento, se usa primeramente para evidenciar los sufrimientos de Cristo en manos de los hombres. Esta palabra enfatiza también ese sacrificio expiatorio y vicario de nuestro Señor por los pecados de todos los hombres, como lo observamos en textos como Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, Primera de Pedro capítulo 4 verso 1. Pero acerca de esto mismo, el compendio teológico del Nuevo Testamento acerca de la palabra Pasco dice lo siguiente: el uso forense de Pasco implica sufrir el castigo y figura especialmente para castigos físicos o para la pena capital. Los males que se sufren son el infortunio y la falta de favor, ya sea humano o divino. La palabra Pasco figura 42 veces en el Nuevo Testamento y principalmente con referencia a los sufrimientos de Cristo o de su pueblo. Podemos observar entonces que los sufrimientos experimentados por nuestro Señor fueron extremos, sumamente elevados, desde el punto de vista físico y forense. Esta es la razón por la cual la palabra utilizada para hablar acerca de los mismos fue tan particular como revelada. Es la palabra Pasco en el Nuevo Testamento, que como dijimos antes, se traduce comúnmente como padecer o también, no pocas veces, como sufrir. Así entonces, observemos los vejámenes previos que llevaron a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, siendo juzgado, Jesús tuvo que enfrentar varios tipos de humillaciones sumamente dolorosas.
pero también ofensivas. En Lucas capítulo 22 y entre los versos 63 al 65, el evangelista nos dice lo siguiente: los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y decían: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban y le decían muchas cosas. Como puede observarse en esta pequeña porción del Nuevo Testamento, vemos exactamente lo que hicieron aquellos hombres en primera instancia con nuestro Señor Jesucristo. Pero también Mateo nos habla acerca de lo mismo. De hecho, o incluso es muchísimo más específico en relación a lo que sucedió con el Señor en aquel momento tan particular cuando estaba siendo juzgado por el Sanedrín, por los líderes judíos. En Mateo capítulo 26 y entre los versos 67 al 68 se nos dice: entonces, unos lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y decían: profetízanos, Cristo, dinos, ¿quién te golpeó? Como podemos observarlo, mis hermanos y amigos oyentes, Jesús fue sujeto a este tipo de vejámenes terribles, sumamente dolorosos. Vejámenes como los escupitajos, bofetadas, puñetazos que seguramente fueron muy fuertes, pues no considero que hayan sido delicados desde ningún tipo de vista. Así entonces, este es solamente el principio de dolores que nuestro Señor estará experimentando a lo largo de entre 12 o 14 horas que terminarán con su muerte en la cruz, en el Calvario. Veremos más adelante que Jesús tuvo que experimentar cosas mucho peores que las que anteriormente hemos observado, pero quisiera precisamente, para evitar cualquier tipo de morbosidad o desinformación, para no herir susceptibilidades de ninguna parte, dejar mi lección hasta allí. A manera de conclusión, podemos ver que Jesús en la cruz manifiesta o evidencia el enorme costo que el pecado tiene para con nosotros. Los padecimientos experimentados por nuestro Señor Jesucristo debieron ser nuestros y no suyos, pero como se nos dice a través de las páginas del Evangelio, Jesús en la cruz es la muestra del amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Señor, gracias por tan grande sacrificio. Sin más por el momento, les agradezco de su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo nuestro Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.